Bueno, en esta clase vamos a continuar con el tema de el paradigma orientado a objetos. Vamos a ver algunos conceptos que son parte del modelo orientado a objetos. Vamos a empezar con este de abstracción. ¿Okay? He utilizado esta palabra varias veces en el curso para referirme, por ejemplo, que una clase es una abstracción de una bicicleta. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos estas dos bicicletas. En este caso, esta es una foto, digamos que es fotorrealista. Y si se fijan, se capturan más aspectos de una bicicleta real que en esta otra captura, vamos a decirle así, porque esta es una caricatura. ¿Sí me explico? Entonces aquí se muestran algunos componentes, pero también hay otros que no aparecen. Por ejemplo, no aparecen en sí estos cables, o si se fijan aquí no está realmente, no se puede apreciar el material del que está hecho la bicicleta o detalles de la cadena. Es decir, esta captura tiene un nivel de detalle mayor. ¿Ok? Entonces, digamos que si yo quiero representar algo del mundo real o alguna idea, muchas veces necesito ignorar algunas cosas. ¿Okay? Por ejemplo, aquí se ignora el pivote, los pivotes no se capturan en esta vista, o el detalle del disco de los frenos, ya ven que tienen hoyitos, o incluso la partecita donde se amarran los rayos, etcétera, etcétera. O sea, una abstracción es una, digamos que es una visión de algo, pero donde yo algunos detalles los ignoro. O sea, abstraer también significa ignorar ciertas cosas para centrarme en los aspectos esenciales de lo que yo estoy, le voy a llamar ahorita modelando. Es decir, yo voy a crear algo que me va a representar algo, pero para lograr eso necesito realizar una abstracción. Okay, aquí vamos a leer la definición. Dice, consiste en centrarse en los aspectos esenciales de una entidad e ignorar sus propiedades accidentales. Ok, si se fijan, entonces abstraer es concentrarme en algo, pero ignorar algunos aspectos que no me interesan, digamos, o no necesito para entender o para solucionar cierto problema. ¿Ok? Entonces, cuando vemos esto en términos de programación, pues podemos ver que un mecanismo para hacer una abstracción en la programación orientada a objetos es la clase. O sea, yo puedo hacer una clase que sea una abstracción de una bicicleta, por ejemplo. Entonces, se fijan, nuestras clases son abstracciones, nos centramos en los detalles esenciales de cierta entidad. Por ejemplo, incluso los métodos también pueden ser abstracciones, pero necesariamente para que funcione mejor debe ignorar algunas cosas. Por ejemplo, podríamos ignorar cuando yo estoy viendo una clase, podría ignorar el código que está dentro de los métodos y nada más centrarme en el nombre que me dice qué es lo que va a hacer esa acción, de tal manera que los métodos puedo verlos también como una abstracción de comportamiento, ¿ok? Que me permiten a mí ignorar internamente cómo se hace, cuál es la funcionalidad, y yo simplemente me centro en entender qué hace a un nivel abstracto. No sé si me explico, espero que quede claro esta idea. O sea, la vamos a ver aquí en código con nuestra clase bicicleta. Digamos que si yo le voy a explicar a alguien cómo funciona la clase bicicleta, podría ignorar la implementación. Esto es una idea, cambiar la velocidad, y yo tomo una dirección y aquí está la implementación de esta funcionalidad. ¿Okay? Este método, el hecho de que yo tenga un método me permite abstraer también esta complejidad, porque imaginen
que yo me puedo centrar nada más en este aspecto sin entrar en detalle de cómo se implementa. ¿Okay? Entonces, para entender la clase, y se acuerdan cuando nosotros utilizamos los números random, que era otro objeto y otra clase, entendíamos que el método next nos va a dar otro número aleatorio. ¿Okay? Y lo entendemos a un nivel, pero no necesariamente tenemos que entender cómo se crea el número aleatorio internamente. O sea que es algo bastante complejo. Pero ignoramos esa complejidad y nada más nos quedamos con cierto conocimiento, ¿verdad? Donde no ignoramos la implementación y nos quedamos con la idea. Nos va a generar un número pseudo aleatorio. Aquí también, este método me va a traer el color, lo va a poner el color, pero no quiero entrar en detalles de cómo. Aquí se va a hacer el cambio de velocidad, me va a traer la velocidad actual y ya. Entonces, aquí si se fijan, en esta vista tenemos una mejor abstracción, porque incluso tenemos abstracción del comportamiento y de la estructura, y todo esto sabemos y entendemos que nos representa una bicicleta. ¿Okay? Déjenme regresar acá. Entonces, algo importante cuando yo hago una abstracción, ¿okay? Tengo que enfocarme en lo que va a distinguir a esa entidad. O sea, ¿qué la hace diferente a otras entidades? ¿O qué atributos son los importantes para el problema que voy a resolver? ¿Okay? Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a hacer la abstracción de una persona o de un usuario. El qué atributos son importantes va a depender del tipo de aplicación que voy a hacer. Por ejemplo, si es una aplicación de recursos humanos, probablemente me interesen aspectos como la antigüedad que se tiene en la empresa o el título profesional que se tiene, o cuáles son los puestos que ha tenido un empleado dentro de la empresa, o qué categoría es. ¿Sí me explico? O sea, hay ciertos datos o atributos en este caso que van a ser importantes y que uno se imagina deberían de ir en este concepto de empleado. Pero si yo estoy haciendo una aplicación como una red social, probablemente me interesan otros atributos. O si estoy haciendo una aplicación para citas, por ejemplo, va a haber otros atributos que me van a interesar. O si voy a hacer una aplicación simplemente de compra, ¿okay? Donde tengo un usuario o tengo un suscriptor, va variando el sentido de la abstracción dependiendo de el dominio donde voy a estar yo trabajando. Dominio se le llama como al área de conocimiento en la que yo estoy trabajando. Y lo que debemos de hacer cuando creamos abstracciones es también tratar de utilizar el lenguaje de ese dominio. O sea, si yo voy a hacer una aplicación, por ejemplo, de deportes o algo así, pues voy a tratar de utilizar el lenguaje de deportes, y los atributos tal vez tienen otro nombre que varía un poco a un usuario normal. Si estoy hablando, por ejemplo, de una aplicación para seguidores de un equipo, por ejemplo. ¿Okay? Va cambiando el tipo de atributos que yo requiero. Ahora, también cuando pienso en la abstracción, pienso ¿qué va a ser este objeto? O sea, en este caso también tendría que pensar, bueno, una bicicleta, ¿qué podría ser? Y a veces, si se fijan, lo que hace va muy en términos de la misma programación. Por ejemplo, imprimir. No pensaríamos, si yo le digo a un niño o a alguien, oye, ¿qué es lo que puede hacer una bicicleta? No me va a decir, no, pues se puede imprimir, ¿verdad? Porque pues eso es algo más bien que vemos los programadores. Y sí es algo importante para nosotros, porque pues finalmente nuestra bicicleta va a vivir dentro de nuestro programa. Pero tal vez si nos diga, no, pues una bicicleta pues lo puedo subir, puedo frenar, puedo mover los pedales, etc. Entonces hay ciertas cosas que ese objeto en general puede hacer. ¿Okay? Entonces pensemos en atributos y después en qué hace.
Entonces aquí ya, después que hagamos eso, lo pasamos esa abstracción en código. Digamos que imagínense que para poder hacer la clase de bicicleta, nosotros tuvimos que hacer una abstracción. Ok, ahí está la bicicleta. De esta bicicleta, ¿qué atributos son los importantes? Voy a ignorar muchos, pero aquí están los atributos. Y después, ¿qué hace una bicicleta? Ah, ok. Pienso primero en los métodos. Ok, no en el código que está acá. Porque esto no vamos a poder atacar este problema de hacer esta abstracción si nos perdemos en todos estos detalles. ¿Sí me explico? Entonces, ya que tenemos esta abstracción, pues ya la paso a código si yo quiero y ya trabajo de esta manera. Entonces, eso es algo que se puede realizar de esta manera, utilizando atributos y métodos dentro de la programación orientada a objetos. Si fuera otro paradigma, la abstracción sería diferente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este concepto de abstracción? ¿No? Entonces, algo importante es, yo piénsalo así, cuando estoy analizando un sistema, cuando estoy pensando en un programa que voy a realizar, debo de realizar este tipo de trabajo mental, vamos a decirlo así. Necesito hacer abstracciones. De nuevo, eso es algo que vamos a ir entrenando, vamos a decirlo así, porque es bien importante eso, o sea, no pensar en todos los detalles de una vez, sino en decir, ok, yo puedo manejar unos 6, 7 conceptos al mismo tiempo, voy a pensar primero en los atributos, después en qué hace, sin entrar en detalle de es cada uno de estos métodos, cómo los voy a implementar, etcétera, porque me voy a perder, vamos a decirlo así. Ok, entonces, bueno, ese sería el concepto de abstracción. ¿Cómo utilizamos entonces la abstracción en el diseño de software? Al analizar un problema, debemos identificar primeramente los conceptos del dominio de la aplicación. O sea, de nuevo, en el caso de un videojuego, ok, ¿cuáles son los conceptos que están en este dominio? Por ejemplo, tenemos el concepto de, por ejemplo, en el caso de Angry Birds, bueno, pues voy a tener varios objetos que se van a lanzar y pues voy a tener ciertas estructuras que finalmente se van a derribar por estos objetos que estoy lanzando, y cuando esas estructuras se caigan, van probablemente a provocar que otros objetos que están bajo de ellas, que serán los puerquitos, se mueran o sufran cierto daño, ¿no? Y así sucesivamente. Ya tengo entonces los conceptos, y ya una vez que tengo primero los conceptos en general, ignoro también cómo le voy a hacer para implementarlo, ¿ok? Por eso dice aquí, vamos a dejar para más adelante las decisiones de diseño. ¿En qué lenguaje lo voy a hacer? ¿Qué tipo de biblioteca de física voy a utilizar? ¿Para qué tipo de dispositivos se va a poder programar, etcétera? Todo eso serían decisiones no de análisis, sino de diseño. ¿Okay? Entonces, cuidado. Primero, analizamos un problema. Ya que tenemos como la herramienta esta de todos los conceptos que yo tengo, etcétera, después ya entro como en otra fase donde lo que voy a hacer es diseñar. Ok, aquí voy a tener este componente, este otro, pero aquí voy a tener ya, puedo pensar ya en botones, en bases de datos, o sea, en aspectos que son más bien ya para implementar mi programa. A eso sería en la etapa de diseño, y ya después lo programo. ¿Ok? Cuidado, esta idea de abstracción, y en particular esta definición, es digamos que es algo histórico. Anteriormente se hacía, y este libro donde se basa este contenido es un libro de análisis y diseño orientado a objetos. Ahorita la ingeniería de software y el diseño de software ha cambiado un poco y se basa ya más en otros conceptos de prototipo, etcétera. Pero aquí esa es otra estrategia que sí podemos utilizar, digamos, aunque no es necesariamente lo más utilizado, sí podemos hacer esta idea de analizar, tener nuestros componentes, después hacer otra etapa de diseño y después programar. ¿Okay? Pero ahora se usa mucho
más bien plasmar prácticamente las abstracciones directamente en el código, y como podemos fácilmente estar haciendo muchas versiones del código rápidamente, pues entonces se puede seguir otra estrategia. ¿Okay? La abstracción es una descripción simplificada de un sistema que hace énfasis en ciertos rasgos y de nuevo suprime otros. ¿Okay? Va a haber algunos que vamos a ignorar, como lo estamos haciendo aquí. Por eso es una herramienta muy importante en este caso de este ambiente de desarrollo. El que me permita hacer este folding es muy importante porque parece que no, que alguien que llega entienda el código más fácilmente. ¿Okay? También la documentación y todo eso es bien importante para que me ayude a mí concentrarme en qué es lo que hace este tipo de dato, ¿ok? Y cómo lo voy a utilizar. Bueno, entonces ese fue el concepto de abstracción. No sé si hay alguna pregunta. Es que es algo, cuidado, es algo medio ambiguo también lo que estamos viendo, ¿no? Parecería como que no es algo muy concreto. La idea, pues incluso, pues así el nombre se llama de abstracción, pero es algo que hay que tener en mente, ¿ok? Pero es algo, si se fijan, más de otro nivel de pensamiento, que es al momento de analizar un sistema. ¿Okay? Porque aquí la idea es que el paradigma orientado a objetos nos va a servir para atacar problemas muy complejos. Entonces aquí, en este caso, bueno, en este libro y en el programa, les preocupa que veamos este concepto, que tal vez ustedes lo utilicen más adelante cuando les toque atacar proyectos más grandes. Okay, ahorita tal vez como estamos en nuestros primeros pasos de programación, pues es algo que a lo mejor no nos va a pegar tanto como cuando ya estemos haciendo sistemas más grandes. Sí, Edgar. No te oímos. Perdón, es que el micro se desconfiguró. Quería preguntar, ¿qué nos podría aconsejar o decir para mejorar el pensamiento cuando vemos un problema en un programa? O sea, cuando queremos hacer un problema en un programa, y qué nos recomendaría pues hacer ese pensamiento de cómo resuelvo ese problema, porque me ha pasado a mí que a veces me frustro y ya hasta lo dejo un día, y otro día me estoy bañando y digo, tenía que usar eso nomás y ya. Entonces, ¿qué Sí, sería el pensamiento que nos podría dar para sí. mejorar eso? En este caso, bueno, hay muchas técnicas les digo, este es un tema más de ingeniería de software, se le llama a este concepto, y de análisis de sistemas. Pero digamos, así algo muy práctico sería que trates de descomponer tu problema en partes. Digamos que eso es algo como que bien básico y te va a servir para atacar muchos tipos de problemas, ¿ok? O sea, ok, ¿cuáles son los componentes más importantes de mi sistema? Pero aquí, esa es una buena idea, ignora algunas cosas. O sea, no trates de resolver todo el problema de un jalón. Como que te queden algunas cajas negras donde, ok, aquí voy a tener algo que me va a dar esta información y va a imprimir esto para acá. No sé cómo se hace, pero mínimo sí puedo resolver todos estos problemas alrededor, y después ya atacas ese problema y dices, ok, este problema, pues, ¿qué partes puede tener ya interna? Como que abres esa cajita y dices, ok, a ver, aquí qué conceptos habría y todo. De nuevo, te digo, ignorando algunas partes, y esa sería la manera. Pero para esto, cuando llegue a esto, ya tendrías que tener ese nivel de abstracción, que no te estés preocupando, ay, ¿cómo voy a hacer un ciclo? ¿Cómo voy a hacer una lista? ¿O cómo voy a guardar la información? ¿Sí me explico? Como que todo eso ya lo sabes hacer, y entonces no te preocupas por esos detalles, y eso permite que resuelvas el problema a otro nivel. O sea, los problemas y el análisis del software no se hace a nivel del código, se hace a nivel de las estructuras y de algo más general. Eso es por un lado. Ahora, ¿cómo podemos analizar todo esto? Es difícil hacerlo en la mente. Entonces, algo importante también es que utilices papel, utilices algún software de dibujo, y dibujes cajitas, bloques que van a significar estos componentes que tú estás pensando, en los que estás pensando, y ya después va a haber conexiones entre ellos donde a lo mejor se compone de estos otros,
o este le envía algo de información a este otro módulo y así sucesivamente. O sea, utilizando algún tipo de diagrama donde puedas tú tener diferentes vistas de tu problema. ¿Ok? Algo importante, son diferentes vistas porque va a haber algunos conceptos que van a ser, por ejemplo, de cambios de estado que puede tener un objeto. Entonces hay ciertos diagramas y cierta técnica para que tú puedas entender cuáles son los cambios de estado que puede tener cierto objeto, por ejemplo, y para eso hay cierto tipo de diagramas. Otros son información que va a ir recibiendo un objeto, qué información va a tener y después qué le va a decir a otros objetos que haga. Entonces hay otros diagramas. Entonces yo creo que el uso de diagramas es muy importante porque te permite, por una, plasmar tu pensamiento de manera abstracta en un diagrama y aparte discutirlo con otros colegas, ¿verdad? Con otros programadores y de alguna manera el diagrama es una manera de no tener que programar todo para tomar decisiones de diseño. ¿Sí me explico? O sea, lo importante es que haya este proceso antes ahora sí ya de ponerte a programar. Okay. Sí, comprendo. Sí, entonces también eso, no necesariamente hay que empezar a programar si no tenemos ya un montón de práctica y más bien como que ya hemos solucionado esos problemas antes, entonces ya casi puedo ponerme a programar de una vez. Sí se puede también, ok, si es válido, ok, yo ya puedo empezar a hacer mis conceptos y todo y lo voy pensando en código, se puede, pero sobre todo cuando ya tenemos experiencia en ese tipo de problemas y ya digamos que muchas cosas ya las tenemos resueltas. Pero cuando no, sí hay que sentarnos y hacer este proceso. ¿Okay? Ustedes en su materia de ingeniería de software van a tener algunas materias de ese tipo. Si no, les puedo dar yo alguna bibliografía de algunas cosas. Vamos a ver también un tema para la siguiente, digamos, es el siguiente tema de UML, que es también un lenguaje de modelado precisamente para hacer diagramas. Que no se está utilizando mucho actualmente, pero es una herramienta que es útil para ese tipo de cosas que dices. Cuando quieres más o menos ver qué tipo de cuál es la información y cómo se relaciona todos los datos que va a haber dentro de tu programa. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Creo que alguien levantó la mano, no sé. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Aquí tenemos este ejemplo, les decía, de un paradigma procedural, donde la manera de abstraer, por ejemplo, aquí tengo algo real, ¿verdad? Y entonces, si se fijan, la clase es una abstracción, según la definición que utilizamos de quedarnos con algunos conceptos importantes, esenciales, e ignoramos otros, pero también lo hacemos con métodos. Entonces vean cómo aquí no estoy escribiendo el código, simplemente estoy escribiendo y detallando el concepto. ¿Okay? Por ejemplo, en algunos casos en un sistema, yo podría definir aquí cada una de esas estructuras, podría tener una documentación aquí de qué es esto. ¿Okay? Este color se refiere a esto, las velocidades, la velocidad actual, y así con las diferentes estructuras. Y podría hablar también, este método realiza esta acción escrito. ¿Ok? Primero, y ya que lo analizamos y sí, me parece bien, ok, ahora sí, no necesariamente incluso debe de ser el mismo arquitecto del software el que va a implementar el código. Entonces ya una vez que está esto, ya se le podría dar a otros programadores o a programadores que lo implementen, o sea, que ya escriban el código, pero ya tienen un diseño que pueden seguir. ¿Ok? Entonces esto sería para el paradigma procedural. Y para el orientado a objetos, pues tendríamos las clases y después podríamos también hacer diagramas y diseño de cómo van a interactuar los objetos, ¿verdad? Entre ellos y básicamente eso sería el cómo se utiliza la abstracción. Ahora, también hay este concepto de arquitectura. Y ya cuando hagan ustedes sistemas más grandes, por ejemplo, sistemas distribuidos, los sistemas distribuidos son sistemas donde, digamos, la lógica de nuestro programa o los datos que maneja nuestro programa
se van a ejecutar en diferentes máquinas. Entonces ahí hay aparte arquitecturas de cómo van a interactuar los datos entre ellos y hay otros mecanismos. Entonces hay otro nivel, digamos, en el diseño de software, ya les digo, ya software más complejo, donde se ve primero el nivel arquitectónico de cómo se va a solucionar los problemas de alto nivel y ya después vamos bajando, digamos, y ya tocamos estos conceptos, ¿ok? Pero en ambos casos primero puede haber un concepto de qué interviene, qué vamos a resolver, que sería el análisis, y ya en la parte del diseño tenemos que ver la arquitectura también, que es algo más, digamos, como a un nivel superior y donde va a haber, por ejemplo, les decía, cómo se van a comunicar los diferentes módulos o qué información va a generar ciertos módulos, a dónde se va a compartir, etcétera. Entonces, realmente sí hay mucho más de ingeniería más que el código en sí, que es en donde estamos ahorita, ¿no? Ok, otro concepto importante es el del encapsulamiento. Ok, aquí vemos, por ejemplo, una cajita con un proyecto ahí que está haciendo alguien de electrónica. Entonces aquí se abre la cajita y vemos todas las conexiones, cómo está internamente pues implementado cierto sistema. Pero aquí vemos como que hay unos botones. Es decir, si esta persona cierra la cajita, vamos a tener nada más unos botones que podemos nosotros presionar y de alguna manera podríamos utilizar este sistema, ¿verdad? Pero ignorando y de hecho sin poder acceder a toda la complejidad interna que tiene esta implementación. Si se fijan, o sea, es necesario, y vean ustedes, cuando ustedes utilizan tecnología, normalmente la tecnología oculta la complejidad de la implementación de eso, ¿ok? Y nada más nos deja a los usuarios con una interfaz bien definida, en este caso los posibles botones que habría aquí. Es que no sé si son botones o luces, pero sí se me imaginan, ¿no? Como unos botoncitos y listo. Entonces, eso es súper poderoso al momento de realizar sistemas, sobre todo, de nuevo, sistemas muy complejos, ¿ok? Y esto ya lo estamos haciendo nosotros, o sea, por ejemplo, el modificar, el obtener el color, podría ser algo bien complicado, ¿ok? Y el hecho de que yo no pueda ver aquí el código ni nada, ni cómo está implementado, me permite, imagínense que aquí está la cajita esa, y ya si la abro, por ejemplo en esta de cambio de velocidad, hay un montón de cosas que están sucediendo dentro, pero a mí no me interesan, porque yo nada más voy a trabajar en este nivel. Mediante este método le pongo aquí la dirección y es lo único que me interesa. ¿Sí? Entonces imagínense que aquí estamos cerrando la cajita y yo ya no me importa lo que hay adentro, lo único que sé es que voy a presionar este botón y este. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado es que tengo aparte partes privadas que de alguna manera están ocultas, ¿verdad? Y el usuario no las puede modificar directamente. O sea, yo quiero que el usuario, tal vez, imagínense que aquí hay algún potenciómetro o hay algo. No quiero que los usuarios vengan y aquí modifiquen estos cables o estos componentes directamente, ¿verdad? Yo lo que quiero es que lo hagan por medio de la interfaz que yo les estoy dando a ellos para... Tú hazlo mediante este botón. No vayas y modifiques ahí directamente este switch que hay por aquí o imagínense algún potenciómetro. No, me lo vas a arruinar. ¿Sí me explico? Eso mismo estamos haciendo aquí. ¿Ok? Yo estoy poniendo todo esto privado. No modifiques esto. Para eso te estoy dando estos métodos públicos y tú, mientras uses esto, todo va a funcionar bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo abrir la caja, imaginemos aquí, y después venir y hacer cambios. O sea, si lo vemos aquí en esta foto, tú mientras uses este botón, ¡ay! Se descompuso algo o algo no está funcionando bien o quiero hacer algo adicional, abro la caja y aquí vengo y pego un cable, le agrego otro componente y yo lo resuelvo. Le cambio el transformador por otro, no sé, hago cambios
Y mientras tú sigas usando tu botón este que te di, no va a haber ningún problema. Para ti va a ser transparente, ¿verdad? Todos los cambios que yo haga. Eso es lo que estamos buscando. Por eso hacemos este concepto de encapsulamiento. Consiste en separar los aspectos externos del objeto, o sea, los botones, la interfaz, a los cuales pueden acceder otros objetos, ¿ok? Pero los vamos a separar de los detalles internos de implementación, ¿ok? Estos van a quedar ocultos. Yo no quiero que tú los modifiques ni los veas, ¿ok? En otros lenguajes de programación, bueno, creo que en C# también, yo podría recibir una biblioteca con código y lo único que puedo ver son así los encabezados de los métodos, pero no puedo ver cómo lo implementaron internamente, ¿ok? A mí no me gusta eso, quiero que el código sea abierto y yo lo pueda ver, pero no, para yo utilizar esas bibliotecas, lo único que tengo que conocer es esto. No necesito conocer todo el detalle interno, ¿ok? Igual ni le entiendo, igual a lo mejor lo quiero modificar y pues no tengo mucha experiencia y no sé cómo funciona. Mejor tú trabaja a este nivel, ¿ok? Y si yo comparto bibliotecas ya precompiladas o módulos, pues esto ya va a estar hecho, ¿ok? Yo simplemente voy a poder llamar a los métodos y listo. Ok, por ejemplo, a ver, aquí nada más para que se vea, ¿eh? Puedo poner aquí, quiero ver, a ver, una cosa. Por ejemplo, random, R igual a new random. Aquí le pongo sí. Y voy a ponerle r.next. ¿Se acuerdan que veíamos esto? Next. Ya que me dé un valor entero. ¿Ok? Pero yo le puedo poner aquí. Es lo único que me interesa. Pero yo le puedo poner aquí go to implementation. Y se fijan cómo no lo puedo ver. Pero a ver. Go to definition. Y aquí está el método next. ¿Ok? Y aquí está el next. Lo que funciona, pero internamente manda a llamar a este next virtual. Y voy viendo aquí toda la complejidad. Si se fijan, internamente manda a llamar a estos métodos next. Es virtual, entonces probablemente hay otra clase donde se implementa. Y pues básicamente todo. Aquí están los métodos, ¿verdad? Y yo no necesito conocer esta información. Si se fijan, aquí están los detalles del assembly y todo. Entonces, nada más veo la documentación, pero se fijan, no veo la implementación. En este caso porque es un método virtual. ¿Okay? Habrá otras clases más abajo que probablemente se llamen. Ahora déjenme ver aquí el constructor. Por aquí utilizamos el constructor este de random. Sí, aquí nada más tenemos esto. ¿Por qué? Porque ya está precompilado y nada más tenemos los métodos. ¿Ok? Tendríamos que ir nosotros ya sea al código fuente o ver el assembly. Si se fijan, este es algo ya está compilado y lo único que puedo hacer es utilizarlo porque está dentro de una librería precompilada. Vamos a ver después cómo hacer estos componentes para que vean cómo funciona. Quería ver a ver si de casualidad se había puesto la implementación específicamente, pero al parecer no, está en una biblioteca ya precompilada. Ok, entonces pues no queremos andar haciendo eso. ¿Por qué? Porque si se fijan, el hecho de que yo no vea toda esa complejidad apoya a mi abstracción. O sea, digamos que un componente importante para que esto funcione es precisamente el poder encapsular aspectos de mi programa. Entonces por eso decimos también la clase encapsula atributos y métodos. También se dice así, digamos, como que va a haber algo que va a estar protegido dentro de mi clase. ¿Qué es lo que voy a ocultar? Normalmente vamos a ocultar los atributos para que no se puedan modificar, pero podría haber otra funcionalidad
Por ejemplo, podría haber ciertos métodos que yo utilice internamente que no quiera compartirlos. Entonces también podría poner métodos privados. ¿Okay? O puedo poner ciertos métodos que no quiero que alguien que hereda de mi clase, ¿se acuerdan que en herencia se puede heredar? Yo quiero que haya algunos métodos que no se puedan heredar o otros que forzosamente se vayan a modificar. Entonces, digamos que en los lenguajes orientados a objetos tengo maneras de que esto suceda. Cuidado, va a haber algunos lenguajes donde esta idea de tener atributos privados no está implementada directamente en el lenguaje, o sea, no se forza. De alguna manera yo puedo modificar un atributo si yo quiero. Pero ahí lo que se tiene que hacer es seguir digamos que una cultura de que si yo defino algo como privado, como sea, de alguna manera, pues el chiste es que no se modifique por los programadores. ¿Ok? Entonces recordamos, aquí nuestros objetos implementan el encapsulamiento porque yo no puedo modificar esta parte, sino que lo hago por medio de sus métodos. Ok. Bueno, otro aspecto importante de la programación sería la modularidad del modelo orientado a objetos. Ok, y aquí es donde decimos que yo voy a separar diferente funcionamiento en módulos. Ok, por ejemplo, el módulo System o el módulo un módulo de base de datos, etcétera, donde voy a contar con cierta funcionalidad que voy a poder después reutilizar y voy a poder combinar con otros módulos. ¿Okay? A los módulos también se les llama paquetes, unidades. ¿Okay? Un módulo es una unidad de programa donde se encuentran implementadas una colección de, podríamos decir aquí, clases, ¿okay? Que pueden ser utilizados por uno o más programas. Estos módulos se compilan por separado, ¿ok? Y se caracterizan por la interfaz, como en este caso que les dije de random. Se fijan, ese es un módulo, ya está compilado y todo porque se va a reutilizar en muchos lados y yo nada más veo la interfaz y eso es todo. Veo los métodos y no veo necesariamente la implementación. En este caso, si voy al código, ya recuerden que el .NET Core es open source. Yo puedo ir a ver cómo está implementado el Next, pero tengo que hacerlo ya en el repositorio de GitHub, en otro lado. Pero aquí ya me lo dieron compilado para yo poderlo integrar a mi programa. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería la modularidad. Por último, otro concepto importante es el polimorfismo. Este es importante en la programación y en el paradigma orientado a objetos. En este caso, la idea del polimorfismo es la siguiente: que yo pueda tener un arreglo o una lista de objetos que a un nivel de abstracción van a ser todos del mismo tipo. Aquí yo sé que este es un objeto, le voy a llamar rectángulo, elipse y triángulo, pero yo puedo tratar a todos como una figura. O sea, puedo hacer una clase que se llame la clase figura, y de esa clase figura hereda la clase rectángulo, elipse y triángulo. Y lo interesante es, y por eso se llama polimorfismo, que si yo trato a todos estos objetos como figura y yo agrego objetos, por ejemplo, rectángulo, elipse y triángulo, yo puedo a todos decirles que hagan una acción. Si se fijan, la acción se llama igual, dibuja, 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 pero cada objeto va a poder identificar que este objeto es un rectángulo y se va a dibujar como un rectángulo, o sea, va a elegir esa implementación de ese método. Este se va a dibujar como un elipse y este como un triángulo. Es decir, significa que una operación puede comportarse de modos distintos en distintas clases, teniendo el mismo nombre, ¿verdad? Por ejemplo, la operación aquí, mover, se puede comportar distinto en una clase párrafo, donde yo muevo un párrafo del lugar, y una pieza de ajedrez. ¿Ok? Aunque el método se llama igual, los dos actúan diferentes. Aquí como que este ejemplo en particular se me hace como que no es muy realista, pero aquí sí yo tengo objetos de varios tipos y para el mismo nombre de método vamos a actuar de una manera diferente. Este va a dibujar un rectángulo, este un elipse y un triángulo, como que es más
visual porque todos tienen sentido entre ellos, digamos. En el otro, pues como que no creo yo utilizar algo donde hay un párrafo y una pieza de ajedrez en el mismo programa. ¿Ok? Imaginen, también eso se utiliza mucho en los videojuegos, donde todo les digo, pues, ok, actúen o den un paso en el mundo y cada uno de los objetos se tiene que actualizar. Se llama así, por ejemplo, el método actualiza, y algunos van a explotar, otros se van a mover, otros van a ganar puntos, etcétera, porque todos están actualizando de diferentes maneras. En términos prácticos, el polimorfismo nos permite referirnos a objetos de diferentes clases por medio de un mismo elemento, ¿ok? Y realizar la misma operación de formas diferentes. Por ejemplo, a todos estos yo les puedo llamar figuras, aunque cada uno de estos objetos en sí pertenece a otras clases. Pertenece a la clase rectángulo, a la clase elipse y a la clase triángulo. Y a todos les puedo decir, hey, dibújense. Digamos que este es el concepto que se ilustra aquí. ¿Ok? Realizar la misma operación de formas diferentes. Igual con eso se pueden quedar, ¿verdad? Es la capacidad que tienen algunos programas que, aunque sean de diferentes, los puedo referir por medio de un elemento, por ejemplo de un arreglo. Puedo realizar la misma operación por el nombre, en ese caso dibuja, pero de formas diferentes. ¿Okay? Uno dibuja de una manera, otro de otra y otro de otra. Polimorfismo tal cual significa múltiples formas. ¿Ok? Aquí, bueno, este es un detalle ya específico. Un lenguaje orientado a objetos. Esto se va a hacer de manera automática, eligiendo el método correcto para realizar esta operación, basándose en pues esta capacidad de ser polimórfico. ¿Ok? Esto va a quedar claro cuando veamos este tema. Recuerden, hay una unidad que está dedicada al polimorfismo. Ahorita yo quiero que lo vean simplemente como algo conceptual, así como vimos herencia. ¿Okay? De hecho, el polimorfismo puede basarse en ciertas versiones de polimorfismo, se basan en la herencia, como en este caso. ¿Okay? Tenemos una clase figura de la cual heredan estas tres clases, y ya después hago el polimorfismo implementando diferentes métodos para el mismo nombre, o sea, ya en las clases heredadas. Les digo, esto lo van a entender mucho mejor ya en la unidad de polimorfismo. Ok, con eso terminamos la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Les voy a dar algunas lecturas para que lean sobre este tema. Ok. Y ya con esto terminamos el primer tema de la primera unidad. ¿Ok? Y ya mañana vamos a empezar con el segundo tema de la unidad, que sería el lenguaje de modelado unificado, UML. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, ok, voy a dejar de grabar.